¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Les decíamos en la presentación que hoy íbamos a hablar del tránsito. Vio que estuvo toda esta polémica con los radares, con la velocidad, con los montos de las multas. Pero hay otras cuestiones para profundizar. ¿Están bien las rutas nacionales? ¿Están bien las ciudades preparadas para la cantidad de autos, de motos que tenemos, por ejemplo? Son algunas de las preguntas que queremos hacerle a nuestro invitado. Se lo presentamos. Manuel da Fontebello es especialista en seguridad vial. Es médico anestesista, instructor avalado por la Asociación Americana del Corazón y secretario de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay. Es experto en dirección y gestión de la seguridad vial, título otorgado por el Real Automóvil Club de España, CIFAL Madrid, el primer centro especializado de formación en movilidad y seguridad vial de Naciones Unidas, y por la Universidad Europea de Madrid. Manuel da Fonte integra desde hace años la Asociación Nacional de Consumidores por Seguridad Vial, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja por vías y vehículos más seguros. Ha participado como columnista y divulgador de temas relacionados con la seguridad vial en varios programas de radio, como Poder Ciudadano. Entre líneas, actualmente publica una columna semanal en el portal contraviento.uy. Da Fonte, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir un espacio nuevo contigo. Estuvimos en radio. En radio, exactamente. Siempre, desde aquel momento, y ahora me llama la atención la profesión de ser anestesista, ¿no? Y después especializarse en esto que no tiene nada que ver con aquello, digamos, pero bueno. Sí, son dos pasiones, digamos, parte de lo mismo en realidad, porque el anestesista le toca actuar, intervenir sobre las consecuencias de los siniestros de tránsito, que es la parte, digamos, curativa de la medicina. Sí. Cuando uno trata a aquel que se enfermó. La parte más importante de la medicina tal vez sea la parte preventiva, que es donde uno toma medidas que busca evitar que la gente se enferme. Claro, y ustedes... Bueno, y nosotros en seguridad vial es lo que tratamos de hacer, o sea, evitar que una de las principales causas que enferma y mata a la gente joven en nuestro país es evitable. Y entonces trabajo y trabajamos con otros para eso, para tratar de que la gente no llegue a enfermarse de una patología evitable y que tiene, digamos, entre comillas, vacunas conocidas y efectivas. Claro, porque como anestesista, pero que trabaja con cirujanos, con médicos, claro, muchas veces les toca estar en el quirófano con gente joven, gente accidentada, accidentes de moto, todo eso es un poco la realidad también que de su profesión, digamos. Correcto. Los traumatizados que se operan muchas veces, los pacientes están en CTI y que hay que estudiar y operar de cuadros graves, a veces en forma extremadamente urgente. Es lo que hemos vivido durante años. Tenemos varios materiales de apoyo. Voy a ir pidiendo una placa primero que tiene que ver con los accidentes. Así vemos un poco la realidad en la que estamos parados en Uruguay. Una placa que muestra la de los fallecidos precisamente en los últimos años, y esto nos va a mostrar, ahí la estamos viendo, fallecidos en siniestros 2018-2022. Mire el año 2018 en rojo, 528 personas murieron, y después están esos números todos altos si se quiere, ¿no? Sí. 422, 391 en el 2020, ahí fue la pandemia, que pudo haber bajado la movilidad también. Correcto. Es un comentario que hago, pero lo chequeamos ahora. 434 personas fallecidas en el 2021, y el último año registrado todo el año, 431 personas que fallecieron. Esta es la realidad de Uruguay. Cuando vemos estos números, ¿cómo estamos en comparación con otros países, por ejemplo? Estamos mal y estamos mejor que algunos, pero digo, básicamente estamos dentro de los países que tienen altas tasas de siniestralidad. España, que estaba mucho peor que nosotros al inicio, en un periodo de 20 años que empezó a trabajar en serio en seguridad vial, pasó a estar mucho mejor que nosotros. Así que tenemos que mirar mucho de lo que hicieron ellos. Exactamente, digamos. Y no compararnos tanto con otros países latinoamericanos que están mal o peor que nosotros, porque bueno, no aplican los enfoques que está probado que dan resultados en seguridad vial. A ver si nos vamos metiendo un poco en los factores de riesgo de los accidentes, sí, si podemos aprender un poco más. Y se habla mucho en este último tramo, estos últimos días, de la velocidad, ¿no? Sí. Es uno de los factores de riesgo, en eso está fuera de discusión. Es, como tú bien decís, uno de los factores de riesgo. No es el único. ¿Pero es el más importante, por ejemplo? No, tampoco. ¿Tampoco? Hay una cosa evidente.
La velocidad, si uno tiene un accidente a mayor velocidad, es probable que tenga mayores consecuencias o consecuencias más graves que a más baja velocidad. Pero no es el único factor. Hay múltiples factores que influyen en la ocurrencia de un siniestro. Y cuando uno los analiza, en general puede encontrar en cada siniestro varios factores concurrentes. Y si uno trabaja en... Nunca es un factor solo, digamos. En general nunca es un factor solo. O sea, los desastres en general suelen ser la secuencia de una serie de errores o componentes que predisponen al error. Y eso hace que termine produciéndose un siniestro. Bueno, además de la velocidad que mencionamos. Por ejemplo, los diseños viales inseguros. Si uno tiene un cruce en el cual se pueden realizar todo tipo de trayectorias, intersecciones, y de repente se puede contabilizar 32 puntos de intersección con vehículos que cruzan y giran en todos los sentidos en una ruta, eso es muy riesgoso. Si uno tiene obstáculos al borde de la ruta, eso también es muy riesgoso. Si uno tiene unos desniveles sin protección al borde de la ruta y el auto despista, también es peligroso. Me está describiendo todas las rutas de Uruguay, le voy diciendo. Bueno, o sea, uno maneja en ruta y todo eso que usted me está diciendo, sí, lo tenemos, digo. O sea, habría que mejorar o cambiar la infraestructura de Uruguay. Sí, hay que mejorarla, hay que trabajar teniendo en mente un diseño vial seguro. O sea, las rutas se clasifican, se califican por estrellas, al igual que los hoteles o que los autos. Ah, sí. Y claro, entonces según van viendo los riesgos que tiene y la ruta se va clasificando, esta es una ruta segura o esta es una ruta insegura. Y hay, por ejemplo, no separar el tránsito en ambos sentidos genera una inseguridad en la ruta que posibilita un choque frontal. Pienso, una ruta segura en Uruguay puede ser la ruta 1, Montevideo-Colonia, que es doble vía, por ejemplo. Bueno, tiene algunos elementos de seguridad y otros elementos de inseguridad. Bueno, pero que sea doble vía y que no se me venga alguien de frente ya es un factor positivo. Eso es un factor positivo siempre y cuando el tránsito no se logre cruzar, porque si no tiene una barrera separadora en el centro, puede ocurrir, menos probable que si no la tuviera, pero puede ocurrir que un auto choque o pierda el control y termine invadiendo el sentido contrario. Esa ruta tiene en promedio un cruce cada 600 metros, porque tiene retornos, los famosos retornos que no tienen ninguna infraestructura de seguridad vial, porque no tienen ni siquiera una bahía de desaceleración, una bahía de aceleración, y permiten el cruce de cualquier vehículo. ¿Qué necesidad hay en una ruta de tener un cruce cada 600 metros? Cuando se hicieron los bypass en la ruta 1 para sacar la ruta de los pueblos o de las ciudades, eso es un elemento de seguridad porque separa el tránsito de ruta del tránsito de ciudad. Pero si usted le coloca en un trecho de 6 kilómetros 11 cruces, y esos cruces tienen infraestructura vial insegura, como ser rotondas partidas o cruces a nivel con múltiples entrecruzamientos, sin bahías de ingreso o de frenado, y cada cruce tiene un diseño diferente y a su vez no está señalizado en la ruta, eso genera siniestros. Hay un estudio que demuestra que cuanto más cruces por kilómetro, más siniestros hay en la ruta, independientemente de otro factor. Para que la gente cruce o retornos también. Claro, pero una cosa fundamental es que las vías tienen funciones diferentes. No es lo mismo una calle urbana, donde la gente vive y transita en la calle y camina en ella, que una ruta de conexión entre pueblos o una autopista. Y el diseño de cada una de esas rutas, como cumple funciones distintas y tiene tránsito distinto, debe ser diferente. El problema grave es cuando nosotros hacemos una ruta como la interbalnearia, la hacemos doble, duplicamos los puentes, o sea, todo eso es gasto por seguridad. Sí. Pero si después la lleno de cruces que permiten todas las trayectorias posibles, la lleno de semáforos, la lleno de tránsito que se mezcla el de carretera con el urbano, genero tránsito con motos, bicicletas, esa ruta se transforma en absolutamente insegura. O sea, hoy porque varios televidentes me mencionaron que habláramos de la Interbalnearia, que habláramos de Avenida Yanatacio, por ejemplo, también ahí que atraviesa toda Ciudad de la Costa, son inseguras desde el punto de vista de la y colocar vialidad. Semáforos que permiten todas las trayectorias con giros a la izquierda es extremadamente riesgoso. De hecho, la ruta interbalnearia, el 80% de su siniestralidad está donde la velocidad es más baja, que es en los primeros 35 kilómetros. Y es por los factores que se juntan y se suman de riesgo, y no es exclusivamente la velocidad. Si se estudiaran los siniestros, cosa que no se hace,
pues usted que es informativista debe haber escuchado alguna vez la frase, por causas que se investigarán, Sí, sí. ¿no? Se determinarán las causas del siniestro. Y yo diría por causas que nunca se investigarán, porque además la investigación siempre tiene un fin punitivo, o sea, es encontrar un culpable. Bueno, pero hay algunos accidentes, estoy pensando en el ómnibus de Copsa que se movía para todos lados, chocó, ¿verdad? Volcó, que creo que usted lo analizó también. Lo el caso. analicé. Ese creo que se analizó también, supongo que las autoridades del Ministerio de Transporte serán, Bueno, pero o las el intendencias. análisis concluyó, que yo hice un artículo publicado en Contraviento, que fue muy crítico de esa investigación, porque tanto la investigación policial como la judicial están diseñadas para encontrar un culpable. Entonces, como el ómnibus pasó por una señal de curva que implica en el reglamento 60 kilómetros por hora, ¿no? Establecieron que esa era la causa del siniestro. Pero es lo que yo dije al principio, si uno analiza los siniestros, no hay una única causa. O sea, transgredir una velocidad máxima establecida no significa que la causa del siniestro sea esa. Y ahí, esa curva, si uno hace el cálculo teórico de qué velocidad tolera más, está construida una carretera cuya velocidad máxima es 110 kilómetros por hora. Uno piensa que el ingeniero que diseñó esa curva no la diseñó para que solo tolerara 60 kilómetros por hora. Hay una decisión reglamentaria de poner una señal que implica por reglamento 60, pero esa curva está diseñada para tolerar más de 110 kilómetros por hora. Dafonte, vamos viendo otras placas que tenemos. Ya vimos el número de fallecidos en Ahí lo que quiero destacar es lo que sí. mostraba esa placa inicial, es estancamiento en la evolución de la siniestralidad vial. O sea, se trabaja, se toman decisiones, pero bastante Pero lento. no en todo lo que hay que tomar, y entonces la siniestralidad queda estancada, porque no se trabaja en los factores y porque no se investigan las causas de los siniestros. A ver si podemos ver la siguiente placa que tenemos preparada. Además están los que fallecen, después están los... estos son los fallecidos por vehículos. Después también tenemos la de los lesionados, que la quiero ver. Acá, las motos llevan la peor parte, ¿no? Sí. Casi la mitad de los accidentes. Esto es del año pasado. Pero se mantiene. Se mantiene, Se sí. mantiene. Las motos participan con la mitad de los... Ahí está, 47,8. Y en mayor porcentaje en la mortalidad en zonas urbanas llegan a casi el 70, 60 y algo por ciento. Peatones, 13,5%, ciclistas, 3,5%. Esto es la participación entonces de los fallecidos según el vehículo en el cual se iban transportando, y nos va dando un poco la referencia de cómo está El problema de los vehículos es que no se ha trabajado en mejorar el parque automotor en cuanto a seguridad. Lo que se hizo es poco y lento. O sea, los autos que tenemos hoy circulando en Uruguay no son de los más seguros. Si uno mira la lista de autos 0 kilómetros que se vende, Sí. el modelo más vendido hoy en día es un auto 5 estrellas, a pesar que es económico, Sí. pero el resto de los modelos no hay ninguno más 5 estrellas, y la enorme mayoría, porque los 10 modelos más vendidos en general son la mitad de lo que se vende, son 0 o 1 estrella, o sea, autos de muy baja seguridad a pesar de ser nuevos. Y lo otro es que en Uruguay, por la política impositiva distorsionante que se aplica sobre los automóviles, hace que circulen autos muy viejos, de mucha antigüedad y que son absolutamente inseguros. Entonces, cuando uno observa en carretera, lo que sucede es que la gente que se mata es la que va en autos viejos e inseguros. Claro. Y eso se reitera en todos los siniestros que ocurren. De todas formas, ninguno de los, porque esto lleva años, ¿no? Ninguno de los gobiernos insiste para que los autos que ingresen al país cumplan con estas 5 medidas de seguridad. Es lamentable, porque eso es una política que ha trascendido a todos los gobiernos y todos los partidos. Lo que no se dan cuenta es que en esta política que pretende castigar a los ricos, cobrando impuestos muy altos a los autos, al combustible, los peajes, ¿no? O sea, uno paga enorme cantidad de dinero para transportarse que va en impuestos. Y el Estado recaudará unos 600 millones de dólares en total. Puedo estar equivocado, pero más o menos en ese entorno anda. Pero termina gastando el 3% del PBI, que son 1.800 millones de dólares, en un costo estimado de la siniestralidad. Ahora, ahí tenemos otra información que podemos ir viendo mientras estamos conversando con Manuel Dafonte, especialista en seguridad vial. Acá son los lesionados según el medio en el cual se transportaban, ¿no? Las motos. De nuevo, 62%. Autos, ahí más o menos se mantiene la misma relación que teníamos en la placa anterior.
siempre las motos llevan la peor parte. Sí. Bueno, es el vehículo más inseguro, con más mortalidad. Y el problema es que todavía hoy en día no se reglamentó la ley que exige mejores sistemas de seguridad en las motos. O sea, hay un estudio en Argentina que mostró que el 95% de las motos 0 kilómetros que se vendían no frenaban. No tenían sistemas de freno adecuados. Y es el mismo mercado. Son motos importadas, en la mayoría de China, y no tienen sistemas de frenado ABS o similares. Bueno, entonces había también los neumáticos, ¿no? De las motos, neumáticos eran neumáticos en base a plástico, que no tenían buena adherencia. Entonces, la ley que exige los frenos ABS en moto o CBS, que son similares, hace 4 años que fue aprobada. No fue reglamentada, o sea, no está vigente. En algún momento se vendían 100.000 motos por año, después menos, pero siguen entrando esas motos absolutamente inseguras y sin normas de fabricación y terminan provocando la mitad de los muertos en siniestros de tránsito. Son 200 y algo muertos por año y unos 3.000 lesionados graves, de los cuales la mayoría son de moto, que se siguen desplazando en motos de muy mala calidad y no se aprobó la reglamentación. Sí, todos vemos además con los deliveries, ahora también hay otro problema que parece que nunca no entendieron lo del par, la calle flechada, eso no corre mucho, pero 3, 4 personas en una moto, niños que los llevan en esa moto, no sé si no hay control, no hay fiscalización por allí también. Bueno, no todos llevan el casco puesto, también es hay cierto. Una fiscalización que es insuficiente en todos los ítems del tránsito, menos el prohibido estacionar en Montevideo, que es la única norma que se cumple, la norma que más se cumple de tránsito porque se fiscaliza a rajatabla. Y además hay que pagar la sanción sí o sí. En el resto de los ítems, la fiscalización es absolutamente escasa e insuficiente. El uso de SRI, que son las sillas infantiles, por ejemplo, que es fundamental para que los niños no se lesionen en un siniestro de tránsito, tiene un uso en niños mayores de menos del 4%, porque nunca se fiscalizó ni se multó. Usar las sillitas para los niños es obligatorio hoy. Hace 10 años. Pero no todos, sí, pero digo, no todos lo cumplen hoy. 96% no. Ahí está. En niños mayores, en bebitos es diferente, se cumple más, pero en niños mayores no. En moto hicieron un operativo en la Rambla de Montevideo, no fueron a un lugar escondido en el interior del país, en la Rambla de Montevideo, un fin de semana, y el 20% circulaba sin libreta de conducir y el 25%, o al revés, no me acuerdo exactamente, sin chapa. O sea, el nivel de informalidad que hay es altísimo. Y cuanto más se aleja uno de la capital, en general ese nivel de informalidad crece. Por eso es que el control de la velocidad, que es solo uno de los elementos que es fundamental, pero no es el único, y hay muchos más, funciona solo para aquellos que están en el sistema formal del tránsito. Aquellos que tienen la libreta al día, que pagan la patente, que pagan las multas. Pero alguien del Congreso de Intendentes fue entrevistado en un medio de prensa, reveló que el 60% de las multas que aplica el Congreso de Intendentes, que son 700.000 por año, no se cobran, no se pagan. No se cobran, no. Entonces, sí, ahí en Maldonado encontraron un vehículo que hacía 11 años no pagaba la patente y tenía 34 multas sin pagar, que ahora lo requisaron. Pero si uno tiene ese nivel de informalidad y ese nivel de fiscalización escasa, el tránsito no va a mejorar, por más que controle la velocidad y la mejore y sea la causa de algunos siniestros. A ver si podemos ir viendo un tape que tenemos a propósito de autos que impactan a determinada velocidad y se ve, allí lo estamos viendo, eso está aprobado, ese auto lo están probando a 64 kilómetros por hora. Tomamos esto de Latin Cap, que es este organismo también que trabaja con las 5 medidas de seguridad que recomienda para los vehículos. Y ahí está cómo un auto, digamos, impacta, en ese caso particular ese modelo, pero esto es básicamente para todos, a 64 kilómetros por hora, que tampoco es una gran velocidad, cómo saltan allí los airbags, cómo se mueve esta toma de adentro, ¿no? Cómo se mueve desde la cabeza, la columna del conductor, del acompañante, el movimiento de los niños que van en las sillitas también, cómo se pueden salvar o no, ¿verdad? Dependiendo de las medidas de seguridad. Siempre impacta ver estas. Sí, y este auto es un auto que mantiene la estructura del habitáculo intacta cuando choca, pero hay otros vehículos que a esa velocidad chocan y la estructura del habitáculo colapsa y termina aprisionando queda como un acordeón, a los que van adentro, queda como un acordeón. Y eso es a una velocidad de 60 km por hora, 64 km por hora. Por eso cuando la gente dice que la velocidad es el principal factor,
No, porque 60 kilómetros por hora es una velocidad permitida en la mayoría de las rutas y en la mayoría de los lugares que hay semáforos o radares. Y a esa velocidad la gente se puede matar en un auto que sea absolutamente inseguro. Que no tenga airbags y que no tenga una estructura que resista el impacto y proteja a la gente que va dentro del vehículo. Eso que estamos viendo allí es la simulación del impacto de la cabeza de una de un persona cuando lo ves golpeado contra el parabrisas, y después lo mismo cuando un auto, ahí serían las piernas, esos rojos, las piernas de una persona, digo, ¿no? Exacto. Como es el impacto en un choque. Es lo mismo que la sillita del bebé vaya el bebé mirando para adelante o mirando para atrás, porque algunos veo que la ponen para un lado o para el otro. ¿Es lo mismo en materia de seguridad? Cuando es chico es mejor que vaya al revés. Porque ¿Chico qué le llamamos? Un bebito que va en tipo el canastito, no en la silla, año, digamos, sentado. año Claro, y medio. Cuando no va sentado es mejor que vaya hacia atrás, porque la cabeza... El impacto para atrás. Claro, el impacto inicial, Bien. la cabeza se apoya contra la silla y se mueve menos que cuando va hacia adelante. Ahora, ese tema son especialistas de la Fundación Conchi Rodríguez, digo yo, opino un poco atrevido de eso nada más. Ahí estamos viendo otro modelo, la misma prueba de impacto, ¿no? Bueno, los tratan de diseñar para que resistan lo más que se pueda, pero también es cierto, usted me decía que acá en Uruguay muchos autos que se importan no tienen las medidas de seguridad. No, hay modelos de recomiendan. algunas marcas muy conocidas y multinacionales que cuando los fabrican acá en la región y los venden para la región no son el mismo modelo que venden en Europa o en países desarrollados. Dafunde, me queda un ratito de entrevista, pero quiero preguntarle, tengo una discusión también con los radares. Si hay muchos radares, si sirven, si no sirven, si están bien los montos de las multas. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo es el asunto con los radares? El radar funciona en la medida que hace que la mayoría de los que circulan por la ruta cumplan una norma establecida, que es el límite de velocidad o el respeto a un semáforo. Entonces, en ese sentido funciona porque modifica el comportamiento de la gente. Ahora, lo modifica en el lugar donde está instalado y modifica para los conductores que están dentro de la regularidad o dentro de la legalidad. Pero para un conductor drogado, alcoholizado, o que no tiene libreta, o que tiene un vehículo sin matrícula, en ese caso el radar, o una moto sin chapa como circulan, en ese caso el radar no va a modificar la conducta de la gente. Y después, cuando estamos hablando de vehículos pesados, peatones, bicicletas o motos, la velocidad a la cual se establece el radar, que es 60 kilómetros, 75, es igualmente riesgosa para alguien que choque contra un ómnibus. De hecho, cuando uno mira el mapa de Montevideo de la siniestralidad, además se va a sorprender porque la mayoría de los siniestros están en las zonas con semáforos y con velocidades más bajas. Mientras que en las vías de Montevideo, que hay velocidad más alta, como la Rambla, Avenida Italia hacia el este, la siniestralidad es mucho menor. ¿Cómo se explica eso entonces? Por los diversos factores que participan de la siniestralidad. Porque una vía que tenga un tránsito fluido, que tenga pocos cruces, con un tránsito más rápido y uniforme, hay menos probabilidades de que se produzcan choques que en un entramado de calles con múltiples cruces, múltiples esquinas o con múltiples semáforos y interacción de peatones con ómnibus o camiones o vehículos pesados. Entonces, los peatones, por ejemplo, son atropellados básicamente en el eje de 8 de octubre, 18 de julio, la zona céntrica, que es donde hay velocidades más bajas. Pero eso es porque la interacción de peatones con ómnibus o con el resto del tránsito, los semáforos que habilitan a cruzar a los peatones junto con el giro de los vehículos y vehículos grandes que no se ven a los peatones porque tienen muchos ángulos ciegos, hace que la mayoría de los atropellos de peatones estén en ese lugar. Y eso no depende de los radares. Claro. Otra parte de la discusión de los radares es si está bien las velocidades que hay en donde se ponen los radares, por ejemplo. Si no es solo para recaudar, como piensan algunos. Por ejemplo, Avenida Rivera, aquí en Montevideo, ¿no? Que es muy transitada, pero la pusieron a 45 kilómetros por hora la velocidad. Sí, deja de ser una velocidad de avenida, pasa a ser de una calle urbana como cualquier otra, digo. Pero usted vio que a veces con un auto normal, apenas arrancó ya va a 50. Si no hay tránsito, es más probable que tienda a pasarse los 45 kilómetros por hora. Lo que ahí tendría que haber es un estudio de los siniestros para determinar si la velocidad era realmente el factor determinante de esos siniestros. Porque de repente, si alguien pasa a 45 o a 50,
es difícil pensar que esa diferencia va a ser causante o va a ser determinante de que ocurra o no ocurra un siniestro. Y los montos de las multas por los radares, estoy hablando por velocidad, que también es parte del debate. Sí, ahí no, nosotros lo que señalamos... ¿Está bien que sean multas fuertes, digamos, para que aquel que lo agarran va a sentir en el bolsillo? ¿O es mejor poner multas moderadas? Las multas tienen que tener un sentido. Sí. Tienen que ser pagables. Sí. Porque si la gente no las puede pagar, deja de tener sentido, porque le va a multar una vez, 2 veces, 3 veces, no va a pagar ninguna. O sea, tiene que estar acorde a la capacidad de pago de la persona. Y si la persona no la puede pagar, tiene que haber medidas sustitutivas que pueda, digamos, alternar, cambiar la multa por algo. Algún tipo de medida que él se declara que no puede pagar y que, bueno, pero quiere que de alguna forma, tener una penalización por eso. Ahora, una cosa es el infractor primario, digamos, que le pusieron una multa en el año o cada 2 años. Otra cosa es el infractor reiterado. Digo, no se puede penalizar igual. Al reiterado hay que buscar formas de o erradicarlo del tránsito o multarlo de tal manera que lo desestimule a seguir cometiendo infracciones. Sí, sí. Y después, la multa económica no tiene el mismo peso para todas las personas. No es lo mismo un millonario que no le importa pagar la multa que una persona sea un trabajador que viva de un salario y trabaje con su vehículo. Hay un proyecto para ponerle un tope a las multas en, creo que 5.000 pesos. Sí, pero ahí nosotros lo que decíamos es que en realidad lo que está peor es la multa mínima, que es mucho más cara que lo que se cobra en Europa. Y que además la multa mínima de Uruguay es más cara que lo que se cobra es como allá. el doble. Ah, bueno, bastante. Y pensando además que allá los sueldos son bastante más altos que los de acá. Y los vehículos son más baratos y pagan menos impuestos que acá. Pero además, acá el problema es que una cosa que nosotros señalamos y no se corrigió, es que la multa por circular sin chapa o con chapa adulterada es mucho más barata que la multa más baja por pasarse de velocidad. Ah, mire usted. Entonces, se está poniendo mucho el foco en la velocidad, si se quiere. Claro. Pero y no en la ilegalidad o irregularidad, que es lo fundamental para que el sistema de radares tenga mejor resultado. Dos preguntas rápidas por el tiempo que me queda. La libreta de conducir por puntos. La otra vez estuvo el jerarca de Draper, de UNACEF, y siempre dicen que ya sale. Sí. Hace 20 años más o menos que escucho. Tenemos algunos Entonces problemas. Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Sirve que salga la libreta por puntos? Es que si uno choca le van restando puntos y después paga, por ejemplo, el seguro más caro. No, si choca no, si comete una infracción. Cualquier infracción, por chocar, ahí está. Si chocó por manejar alcoholizado, pierde puntos. Si chocó por ir excedido velocidad, más allá de determinado nivel, porque no es cualquier exceso, también pierde puntos. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿sirve que haya una libreta por puntos? Entonces? Sirve y sirvió en España. El problema es lo mismo que hablaba por los radares. Tiene que estar la gran mayoría de la gente en la formalidad, en el sistema formal. Si no, la libreta por puntos no sirve. Lo otro, ya sí para terminar, así que pido una respuesta rápida. Las escuelas de manejo, donde uno va a aprender a manejar, ¿están bien, nos enseñan bien, o habría que hacer también cambios por allí? Porque en definitiva, siempre se dice, por ejemplo, nos enseñan a manejar en ciudad y después nos hacemos ruta y no entendemos, no entendemos la línea amarilla del medio. No hay ni enseñanza en ruta, ni pruebas o práctica en ruta. Cuando te toman la libreta no te toman manejo en ruta, eso es un déficit, no es lo mismo manejar en ruta que en ciudad. Y después, yo siempre digo que se insiste mucho en la educación y en la formación de la gente en el tránsito, y eso es una medida que da poco resultado. Es más, el Banco Mundial en un estudio que publicó tratando de evaluar todos los intentos y estudios y trabajos que se hicieron demostrando si la educación provocaba un cambio en la siniestralidad, demostró que no servía. Salvo en cosas muy específicas y muy puntuales en algunos lugares, pero en general, así como se dice hay que educar, tenemos que educar a todo el mundo, no sirve, no funciona, no hay recursos ni infraestructura para educar a todos los conductores con el tiempo y entrenamiento suficiente. Manuel Dafonte, gracias por haber venido acá al 5. Por favor, un placer, gracias por la invitación y un gusto haber estado contigo otra vez. Vamos a seguir hablando porque me quedaron además cantidad de preguntas y este tema siempre es bueno irlo profundizando. Amigos, nosotros dejamos por acá la entrevista de hoy. Recuerden que mañana ya está en YouTube, también en nuestro canal de YouTube de los medios públicos. Y hoy de noche, después del informativo central que se retransmite a medianoche, también va la entrevista, así que la pueden ver.
Han sido más que amables. Gracias.